Pues hoy mañana día Mario, ajá, doctora Laura. Oye, vete, pégame, doctora Laura, oye, vete, debe. Mario, ja, o puta más, pero poco, pues éramos, que todo, ese niño en tu acuérdate, mi oye, vete a castellano, ven, maravilla, que, añado portugués, pero ahí, maravilla, que, y ande llama, puñeta, plurilingüismo, pluriculturalidad, llama, uy, ja, oye, yo, ape, y no, pero no, a Javier, pero no, a Elvira, Bueno, voy a presentar, empezar la presentación y voy a pasar la palabra al profesor Mario para que pueda también hablar un poco en este comienzo de la presentación. Y mientras habla, yo voy a preparar aquí la presentación del compartimiento de la pantalla, ¿sí? Gracias. Vaya para Sheiruquera, Iponabá, Yaburi, Abe Yaburi, Abe Ko Paraná, Poraniquera, pero Yaburi, Maite Ipe, Weise PABI, o Yabuyu, Heise ABI, Muite Heise, buen día, bueno, Ñande Caruyo, Heise ABI, Guarani Abe Ko Brasil Viñeva. Vaya para Sheiruquera, Iponabá, hay Injin, Amore Penendive, Abe Ko Internet Upive. Apecha rombo hasta ahora en Via Poave con unidad vive pero yo me quedé en mitad de unidad de va pota veí portugués castellano guaraní de Hacha Miguel veí ñandeña ejetana vení ya el pluriculturismo el plurilingüismo. Entonces vamos a hacer nuestra presentación a Guillev y ya se empezó. Laura. ¿Pueden ver la presentación? ¿Y me escuchan? Porque ahora no veo más la reunión, solamente veo mi presentación. Entonces, si hay algún problema, hay que avisarme por audio, por favor. ¿Está bien? Está apareciendo aquí. ¿Está apareciendo, Mari? Sí, está apareciendo. Manda ver. Manda ver. Bueno, voy a empezar hablando un poco sobre, de forma general, sobre el tema, la enseñanza de la lengua guaraní desde una perspectiva intercultural, proyectos colaborativos, comunidad, universidad. Porque el año pasado, cuando hablamos en el seminario, el cuarto seminario de la Fundación, no tuvimos la oportunidad de explotar tanto los temas que preparamos. Creo que fue un evento muchísimo importante para conocernos los trabajos de otras personas, de otros investigadores y profesores también, profesoras que están dedicados y dedicadas a la enseñanza de la lengua guaraní. Y por eso quedamos muy contentos y muy interesados en la temática, porque es una oportunidad de compartir un poco más de nuestros contextos, no solamente en la universidad, pero los proyectos con las comunidades con las cuales tenemos este compromiso acá en Brasil y más específicamente en la región trinacional de Brasil, Paraguay y Argentina, donde nos ubicamos en este momento. La Universidad UNILA está ubicada en la frontera, ¿sí? Es algo diferente también, es importante mencionar. Bueno, vamos a hablar entonces de la enseñanza de la lengua guaraní en este contexto, pensando en una perspectiva intercultural y para eso vamos a hablar un poco sobre el contexto de la universidad primero. Entonces, el profesor Mario va a hablar un poco más sobre y después vamos a hablar sobre los proyectos y esta perspectiva intercultural, ¿sí? Para pensar, para reflexionar y compartir con ustedes nuestras experiencias en este tema, sobre este tema. Entonces voy a cambiar. Mario, ¿mudó el slide? Todavía, ainda no mudó. ¿No? Abre todo.
Está apareciendo solamente la parte principal. Tenta abrir tudo. Aí. Vamos ver aqui que eu acho que uma janela, a tela inteira. Vamos tentar compartilhar a tela inteira. Ver se melhorou agora. Sim? Melhorou. Ok, estamos... Perfeito. Aboyé, Laura, aboyé. Obrigado. Ya huella Laura Ape Orero que vamos a tentar estamos en 3 países diferentes, Paraguay, Argentina y Brasil, en 3 fronteras, y cada uno tiene sus lenguas diferentes, y además también están otras lenguas como el árabe. El Foz de Iguazú es el país, el lugar donde Foz de Iguazú era donde hay más cultura árabe en todo el Brasil. Tal vez solo pierde para São Paulo, ¿verdad? Pero aquí en Foz de Iguazú, en esta región, la cultura árabe, la cultura china es bastante fuerte también. Entonces son varias lenguas que están recorriendo esas 3 fronteras, y tal vez la única idioma que cubre los 3 países sería el guaraní, ¿no? Porque hay guaraní de Paraguay, guaraní de Argentina y guaraní de Brasil. En eso justamente, en ese contexto estamos trabajando, y principalmente con los guaraní, el guaraní hablado todavía aquí en el estado de Paraná, el lado brasileño. Seguimos. Sí, trajimos acá algunas fotos de la ciudad, donde pueden ver lo que algunos investigadores llaman de paisaje lingüístico. Paisaje lingüístico tiene que ver con la visibilidad, la presencia de las lenguas en los espacios urbanos. Y podemos ver, por ejemplo, en esta placa, en esta señalización, Centro Downtown, Paraguay, Argentina, Paraguay, Argentina. Esta menciona los países, evoca un imaginario de la frontera, el imaginario de los estados nacionales, y es algo interesante también porque la ciudad en general, el discurso turístico, por ejemplo, también evoca este mismo imaginario. En las aduanas, este es de la aduana argentina, tenemos esta placa, por ejemplo, es muy interesante porque hay un intento de aproximación con el otro, con la lengua del país, de los países vecinos. Entonces tenemos Boa Viaje, por ejemplo, es una mezcla de portugués con español. Boa, bueno y pura, ¿no? Y viaje, que sería viaje en portugués. Entonces hay una mezcla y no tratamos eso como un error, pero como una forma de expresión que tiene que ver con este paisaje lingüístico que estamos hablando rápidamente acá, solamente para ilustrar la ubicación de la universidad, donde estamos, y con las personas que circulan en esta frontera, y también los estudiantes y personas que están en la universidad y en las comunidades que componen este lugar, ¿sí? Y de Jopora, Mario, que sí quiere complementar esta parte de Jopora. Sí, como dijo Laura también, tanto en portugués como en guaraní la grafía es tan diferente, de J, la J, y Ponal, que le falta el acento, ¿no? Entonces, la cuestión es no decir, bueno, está raro, está mal. La cuestión es el querer aceptar el otro, el querer recibir el otro, por más que haya, digamos así, entre paréntesis, un pequeño error ortográfico. Lo importante es que hay una intencionalidad de recibir, de ver el otro que habla el otro idioma. Lo entendemos así. Sí. ¿Está cambiando los slides? Sí. ¿Sí? Este es otro ejemplo también, la feirinha. Feirinha sería un diminutivo, en portugués es muy común, muy frecuente, parecido con el hito de español, hito, ita, libro, librito, casa, casita, feira,
feirita, feirinha. Entonces acá tenemos en esta feria de alimentos en Puerto Iguazú, Argentina, en la frontera con Brasil y Paraguay. Esta placa entonces también dando las bienvenidas a los brasileros, porque son en general los brasileros que frecuentan la feria, y la feirinha, entonces esta mezcla también indicando este lugar identitario de la frontera, ¿sí? Acá en la aduana entre Brasil y Paraguay tenemos esta intervención artística de un grupo de estudiantes y profesores y también de la comunidad que hizo la propuesta en guaraní, en español, nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos, y en portugués, nacemos de muitas mães, mas aquí só tem irmãos. Quería llamar y Mario puede leer en guaraní, por favor. Orere está segui ape que buja que mandareko. Quiere hablar un poco más sobre la traducción, sí. La verdad es una traducción que fueron unos estudiantes míos de guaraní que me sugirió la traducción y bueno, le buscamos entregarle, ¿verdad?, esta parte de la traducción. Y esta parte está bien hecha, bien situada en la aduana brasileña, saliendo del puente que viene de Paraguay. Al salir ya está más o menos está al muro, al lado costado. Quien pasa el puente a pie pasa necesariamente por este corredor. Sí. Y acá tenemos los tres, solamente para destacar que en esta interpretación que tenemos de reflexión teórica, pensando en el paisaje lingüístico, es muy importante pensar que estamos hablando de una aduana, y generalmente la aduana es significada con la idea de la protección de la nación, de la protección del Estado Nacional. Entonces muchas veces vemos en la media, en los periódicos de la región, un discurso de protección contra el otro, ¿sí? Una protección contra el otro como si el otro fuera el enemigo que va a invadir mi espacio, mi país, ¿sí? Y este tipo de intervención con las tres lenguas indica o quiere transmitir la idea de un mensaje de integración con el otro. Entonces, la idea de integración con las tres lenguas y el mensaje en sí, pero en las tres lenguas, sugiere o indica esta idea de integración que es más, que debería ser más importante o que debería ser más enfatizada lo que la idea de una protección del Estado Nacional, y justamente por estarnos en la frontera, ¿sí? Entonces la frontera en cuanto a integración y no en cuanto a división o en cuanto a protección. Y Mario, ¿quiere complementar algo en esta parte? Está bien. ¿Ya puedo cambiar para unirla? ¿Aún estamos? No sé qué pasó, Mario, no escuchó. Mario, en tu micrófono, Mario. Entonces ya abrí. Está apareciendo, Laura, puede dejar. ¿Así? ¿Ya? Sí, ahí está mejor. Bien. Que son los tres idiomas que trabajamos. UNILA fue creada justamente por ser un bilingüe, son los dos idiomas. Y el tercer idioma que entró en UNILA ya en los primeros años fue el idioma guaraní. Y UNILA fue inaugurada oficialmente en 2010 y en 2011 ya había un curso de guaraní, curso de extensión, que ya estaba funcionando en UNILA justamente con los estudiantes paraguayos que estaban enseñando su curso de extensión para los profesores y funcionarios en la época todavía iniciante. Entonces,
en ese caso el guaraní fue el tercer idioma ya que llegó a la UNILA, ¿no? Y ahí tratamos sí tratar de llevar en esa dirección. Y la UNILA fue creada realmente para integrar las naciones, porque como no sé si ustedes lo saben, pero en Brasil se ha criticado mucho, por mucho tiempo al Brasil, que ha dado como se dice en portugués, ha dado las costas o las espaldas a la América Latina, América Hispana, vamos a llamarla así, y siempre mirando a Europa, a Estados Unidos, y no se recordaba a sus vecinos. Y yo creo que a partir de la creación de UNILA, desde el Ministerio de Educación y en la época, el gobierno de la época, comenzó a pensar más desde el punto de vista de la educación, de mirar en esa integración. Por eso él tiene el nombre de integración latinoamericana, a partir del Brasil y juntado con los otros países. Exactamente. Y algo que vamos a hablar un poco también después, pero creo que es importante destacar desde ahora, es que el guaraní cumple un papel, un rol importante en las políticas lingüísticas institucionales, porque representa las lenguas originarias. Hay un imaginario importante, una identidad importante de la lengua guaraní en cuanto a lengua originaria, que también ayuda a las otras lenguas originarias a tener más poder y más fuerza en la universidad, en la ciudad, en fin, más visibilidad. Entonces, también es importante destacar eso, ¿no? Y continuando sobre la UNILA, solamente algunos datos de números para que conozcan aquellos que no conocen la universidad. Fue creada en 2010. ¿Ya ven este slide? ¿Sí? Es que yo no veo las caras, entonces es difícil para acompañar. Solo veo mi pantalla. Creación en 2010, 29 carreras de grado, 7 especializaciones, 12 maestrías y un doctorado. Y tenemos cerca de 6.000 estudiantes, aproximadamente 30% son internacionales, de 28 nacionalidades diferentes. Entonces tenemos acá el campus del predio de la universidad y también los países representados acá de los estudiantes, de origen de los estudiantes, ¿sí? Y un detalle importante también, los paraguayos son la mayoría entre los extranjeros que están estudiando aquí con nosotros. En números, son un número bastante considerado de paraguayos que están con nosotros, a pesar que los cupos son dados, por ejemplo, son tres o dos cupos por carrera a cada país, pero acaba el Paraguay aprovechando más esos cupos, inclusive cupos que otros países no fueron aprovechados. Entonces, hay bastantes paraguayos. Entonces, el guaraní es bastante fuerte en los corredores, justamente por la presencia de los paraguayos. Y a partir de algunos años pasados, ya, inclusive de eso vamos a hablar más enfrente, también de los indígenas guaraní también aquí en los corredores de nuestra universidad. Sí. Tenemos también acá una lista apenas para que conozcan más, pero pueden visitar el sitio de la universidad para tener más información. Son las 29 carreras y también las maestrías, ¿sí? Las maestrías que están actualmente siendo ofrecidas. Yo estoy en estudios latinoamericanos, en nuestra maestría interdisciplinar en estudios latinoamericanos, PPG y ELA. El profesor Miguel Verón ya tuvo la oportunidad de conocer también y participar de un evento en 2019 con nosotros. Ha dado un curso, Miguel, justamente sí, para los posgraduando del volumestrado de maestría. Fue invitado para dar clases, sí. Y todos con este enfoque latinoamericanista, ¿sí? Intentando, yo estoy en la maestría del IELA, y entonces es aún más fuerte esta intención de integración latinoamericana. Bueno, Mario va a hablar un poco más sobre las políticas de ingreso.
Bueno, como dijimos, o no sé si quedó bastante claro, la UNILA, la política de UNILA justamente ofrecer la mitad de los cupos para estudiantes. Por ejemplo, un curso que tenga 50 cupos, vamos a suponer la licenciatura en geografía, por ejemplo, son 50 cupos, de los cuales 25 son ofrecidos para América Latina y los 25 para los brasileños, para los brasileños. Además de eso, hay unos cupos especiales para los pueblos indígenas y para los refugiados con visa humanitario, ¿no? Por eso, esas dos son políticas, tenemos de ingresos diferenciados aquí en la universidad. Y estos son los mapas, por ejemplo, este es el mapa mundi, donde vienen los puntos, la gente refugiadas que tiene visto de documento humanitario, ¿no? Y ahí ellos tienen posibilidad de estudiar a UNILA, porque participan de una selección especial para refugiados y de todos los cursos que ofrecemos aquí en la universidad. Aquí en el mapa podemos ver los puntos azules de dónde viene esa gente. Mucha gente de Haití, inclusive de Rusia vienen, de Asia, de África principalmente. Entonces, gente que por alguna razón están en el Brasil pidiendo refugio, asilo político o algo parecido, también tiene sus posibilidades. Y este es uno de los pueblos indígenas. Queremos dejar muy clara la diferencia en las naciones indígenas y naciones convencionales, como conocemos Paraguay, Brasil, Argentina, y las naciones o pueblos indígenas. En este caso aparece varios puntitos donde vienen varios pueblos indígenas de Brasil, del Amazonas, de Venezuela, de Colombia, de Paraguay, y aquí no aparece Chile, también está apareciendo de Chile. Entonces son pueblos independientes del país y de donde sea, se le considera como naciones indígenas, ¿no? Sí, y por ejemplo tenemos acá la foto de los estudiantes que ingresaron en 2018, los estudiantes indígenas. Y esto es algo que estamos aún en construcción, aún estamos institucionalizando en la universidad esos procesos, pero queremos, como dijo el profesor Mario, queremos destacar la importancia de la concepción del pueblo, y menos de nación. Entonces, claro que también pensamos que es importante tener en cuenta las naciones y la integración de las naciones, pero pensar en pueblos, y cuando vemos una lista así de pueblos, pensamos que cómo es diferente, cómo hay una diversidad mucho más grande de pueblos y lenguas do que de naciones, ¿no? Obviamente. Entonces tenemos, por ejemplo, los ticuna. Uno de los estudiantes vino de Colombia y la otra estudiante vino de Brasil. Entonces tenemos dos ticunas, por ejemplo, hablando en ticuna, pero uno era de Colombia y el otro era de Brasil. Y en un evento estaban participando y uno de esos estudiantes quería hablar en su propia lengua. Empezó a hablar ticuna. Y el otro indígena que también hablaba ticuna, pero era brasilero, empezó a traducir al portugués. Entonces, pero el otro indígena hablaba también español, pero prefería hablar en su lengua materna. Ayer, esta semana, estamos hablando mucho del Día de la Lengua Materna, la importancia de valorar y rescatar y dar más visibilidad a las lenguas nativas. En este contexto creo que es muchísimo importante pensarmos en la diversidad de lenguas, en la diversidad de pueblos y, consecuentemente, en la diversidad de culturas y de pensamientos. Y en este contexto, la lengua guaraní, como dije anteriormente, cumple un papel muy importante en términos de políticas lingüísticas, no solamente en la universidad, pero en los proyectos con los cuales tenemos esta relación con la comunidad de una forma más próxima. Y en este momento voy a pasar de nuevo a Mario
para empezar el tema específico de nuestra presentación. No, quería simplemente, sin querer adelantando mucho, estaba hablando de los ticunas. Es el mismo caso que sucede aquí en nuestra región. En nuestra región tenemos la región guaranítica. Por ejemplo, como Laura dijo, vinieron 2 ticunas, ahí que aparece 5, pero los 2 ticunas eran de países diferentes, uno de Colombia y otro de Brasil, pero es un solo pueblo, pero dividido por 2 países. Es lo que pasa, por ejemplo, con el pueblo guaraní, ¿no? Que el pueblo guaraní o la nación guaraní, como quiera llamarlo, está en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Bolivia. Entonces, inclusive aquí en esta región donde nosotros tenemos las 3 fronteras, el idioma guaraní corre principalmente en los pueblos indígenas en los 3 países normalmente. Y desde el punto de vista de eso, por ejemplo, en mi caso yo creo que ya he hablado varias veces. Soy el profesor de guaraní de la UNILA, hice el concurso, no sé cómo se dice en Paraguay, pero un concurso oficial de funcionarismo público. Y de todos los candidatos fui yo que conseguí acceder a ese cupo, a esa vaga. Y desde 2012 estoy como profesor de guaraní, de lengua y cultura guaraní de UNILA. Y en este caso, ya que somos de Universidad de Integración Latinoamericana, siempre me preguntan, pero ¿qué guaraní se enseñas? ¿Está en Brasil? ¿Pero cuál guaraní? ¿El guaraní paraguayo, boliviano, no sé qué, argentino, budá, ñandeva? Simplemente a veces bromeo y digo, no, ¿por qué me preguntan a mí qué guaraní yo enseño? ¿Por qué no le preguntan a un que enseña castellano o a un portugués? ¿Portugués de dónde enseña? ¿Portugués de Portugal o de Brasil o de Europa, ¿no? Pero es importante siempre hablar un poco sobre eso, como el guaraní como una lengua transnacional. Yo lo veo así al guaraní. Lógicamente Paraguay es un país que más ha cultivado, que más casi no el 100% de la población habla, que ha trabajado, que tiene políticas lingüísticas, que ha oficializado en toda la región, que tiene una grafía, una forma de escribir solamente única. Lógicamente, como dice Miguel varias veces, solamente en Paraguay hay 50 variedades de guaraní, pero por lo menos hay una sola escritura, entonces hasta facilita un poco el trabajo quien escribe en guaraní, por ejemplo, en la actualidad. No así en Brasil, por ejemplo, que tenemos varios diferentes tipos de escrituras, con ñ, con n, con ANH, entonces, en ese sentido, yo procuro trabajar un poco la lengua guaraní desde el punto de vista intercultural, trabajando las varias culturas, trabajando los varios países. Lógicamente siempre parto de Paraguay, que es el principio que yo también conozco más, yo que también he recibido mucha ayuda, principalmente el Ateneo, cuando comencé a dar aulas de guaraní, fue el Ateneo de lengua guaraní que me ayudó bastante con materiales y me dio la fuerza, y también tuve la oportunidad de hacer la licenciatura dentro del Ateneo. Entonces así trabajo en esa posibilidad, y actualmente trabajo mucho con la comunidad de los pueblos indígenas aquí del estado de Paraná, donde también aprendemos mucho, esa es la variante del estado de Paraná aquí en Brasil. Sí, y en este contexto, en esta propuesta que Mario ha explicado sobre la lengua guaraní en la universidad, específicamente en la UNILA, Mario puede corregirme si estoy equivocada, pero es la única universidad donde la lengua guaraní es enseñada a no hablantes de la lengua guaraní como lengua materna, ¿no? Sí, sí, lo que siempre digo también de que prácticamente hasta hoy día yo sería el único profesor de guaraní que enseña guaraní para no indígenas, ¿no? Hay muchos profesores de guaraní en el estado, en el país. Son cursos de guaraní que son licenciaturas para indígenas, que son profesores de guaraní para otros guaraní, ¿no? Y en la UNILA tenemos 2 cursos de letras, que son cursos de letras convencionales para cualquier persona, blanco, normal, ¿no? Y en esos cursos el idioma guaraní es obligatorio para ese estudiante de letras. Entonces, necesariamente va a tener que estudiar esa disciplina de guaraní para poder acceder al diploma de licenciado en letras, por ejemplo. Pero obviamente hay muchos profesores de guaraní aquí en Brasil,
pero la mayoría de estos enseñan más para otros guaraníes, para quien ya habla guaraní y no para quien no habla. En ese sentido, creo que aquí en Brasil tenemos que trabajar todavía mucho para que ese idioma también llegue a los no indígenas y a los que no hablan guaraní, de forma que se popularice más el idioma. Y en Brasil hay muchísimos términos guaraníticos, entonces esos son términos que tenemos que aprovechar bastante, ya que para Brasil mantiene bastantes nombres originarios en todo su territorio. Bien, volviendo un poco a los proyectos, entonces que estábamos ya hablando en el principio de la presentación, voy a destacar acá solamente los proyectos que están ahora activos y de los cuales participamos en la universidad. Entonces destacamos, claro que Mario ya habló de la enseñanza de guaraní, específicamente en el programa de algunas carreras en la universidad. Y acá voy a destacar dos ámbitos, ¿sí? Las investigaciones y la extensión. Entonces, de proyectos de investigación, voy a hablar un poco sobre NIELI, que es el Núcleo Interdisciplinar de Estudios del Lenguaje, de Lengua y Lenguaje e Interculturalidad. Es un núcleo recientemente reconocido en la universidad, pero ya hace muchos años que varios grupos de profesores y profesoras están empeñados y dedicados a formar, a pensar las políticas lingüísticas dentro de la institución, en todo este contexto que describimos tanto en la universidad como en las comunidades que están cerca de la universidad y en la frontera. Entonces, uno de los objetivos principales del núcleo es articular y pensar las acciones ya existentes en la universidad, que ya son desarrolladas por los profesores en la comunidad en la universidad, y dar más visibilidad y dar más fuerza a esos proyectos. Lenguaje, política y ciudadanía es el nombre del grupo de investigación del cual yo participo en este momento, y es coordinado por la profesora Laura Amato, y LEDI, que es el grupo de investigación sobre lengua extranjera, discurso e identidad. Yo participo de LEDI ya desde 2003, cuando empecé mis investigaciones en la universidad, en proyectos antes de la maestría y después de la maestría y doctorado también. Entonces es un grupo de investigación ya que participo hace muchos años, que se dedica a los estudios que piensan la relación entre lengua extranjera, lenguas adicionales y discurso e identidad. Entonces creo que las propuestas que tenemos en este grupo son también muy pertinentes y muy importantes para las investigaciones que estamos ahora desarrollando en UNILA. Entonces, este es el nombre del proyecto: Discurso, Currículo y Políticas de Lenguas, Bilingüismo, Multilingüismo, Translinguaje. Podemos hablar de translanguaging, que también es un término que Ofelia García ha utilizado y Canagaraja en sus investigaciones, y intentamos traer para Brasil por medio de algunos trabajos de lingüística aplicada, para pensar justamente lo que transcende, lo que ultrapasa, lo que es más allá del lenguaje, más allá de la lengua, ¿sí? No es solamente la lengua como un sistema, como algo cerrado, pero que involucra también cultura, sujetos, subjetividades, poder, ideologías, ¿sí? Entonces, este es algo general sobre el proyecto. Y también el proyecto de investigación coordinado por el profesor Mario, Educomunicación, Lengua, Cultura Guaraní, Sustentabilidad y Tecopora. Y Mario, si quiere hablar esta parte en guaraní, que es el título del proyecto en guaraní, por favor.
La verdad, esa simple traducción, Mosain Boés, es una frase que intenté hacer una traducción de educomunicación, que es una frase, es una terminología bastante nueva de Mario Kaplun, un argentino, y de Pablo Freire. Son terminologías que estamos trabajando aquí en Mosain Boés. En el sentido, Abañé, Recuadú sería en el sentido de cultura, lengua guaraní, y Ñimongareco sería sustentabilidad de nuestro famoso Tecopona, que es la filosofía del pueblo guaraní. Sí, este proyecto que está activo en UNILA en este momento es resultado también de la investigación de doctorado del profesor Mario, entonces después podemos hablar un poco más sobre este tema. Extensión, entonces puse acá apenas estos 3 proyectos que participamos en este momento: el Programa Permanente de Lenguas para la Comunidad, Enseñanza y Formación para Integración, es coordinado actualmente por la profesora Jorgelina Taley. Argentina. Argentina, sí, de Argentina. No, quería simplemente también extensión universitaria, la forma que la extensión en la universidad sale para afuera con la comunidad y el trabajo que hacemos con la directamente con la comunidad o la comunidad directamente con nosotros. Exacto. Y formación intercultural para docentes, para profesores, educación en lenguas en la frontera. Participé como coordinadora en 2019, pero profesora Jorgelina Taley también es la coordinadora en general de este proyecto y tuvo la oportunidad, después voy a hablar un poco más sobre este proyecto. Y finalmente, educomunicación y cultura guaraní. Este fue el tema que hablamos un poco sobre esto en el seminario del año pasado. ¿Sí? Y rápidamente, como un ejemplo apenas del proyecto de extensión de pedagogía intercultural que fue coordinado por profesora Jorgelina, y en este año específicamente yo tuve la oportunidad de coordinar. Tuvimos es importante destacar el contexto de política lingüística de nuevo, así que hablamos, no hay como separar, ¿sí?, las acciones de las políticas de lenguas, de las políticas lingüísticas que están, que son construidas junto con las comunidades y junto con los gobiernos muchas veces, ¿sí? En este caso, hubo un acuerdo de cooperación entre la universidad y la prefectura, ¿sí?, en español. La municipalidad. La municipalidad, sí. La municipalidad de Foz do Iguazú, con un enfoque en, bueno, había muchos objetivos, pero voy a destacar acá solamente este objetivo final, digamos, que sería la enseñanza de inglés e español en las escuelas municipales de la ciudad. Y bueno, teníamos una propuesta, esta propuesta aún está, si queremos mucho que sea implementada, aún no fue implementada, pero estamos luchando mucho por esto. En este proyecto, considerando mi experiencia anterior con la enseñanza de inglés, en toda mi carrera, en mi proceso de investigación anterior, y, bueno, etcétera, la profesora Jorgelina me invitó a pensar la implementación del inglés y otro profesor, el profesor Matías Blanco, implementar el español. Entonces, tuvimos los cursos piloto, los cursos de una experiencia inicial apenas, en una escuela. Entonces, en una escuela fue inglés, en la otra escuela fue el español. Y lo que quería destacar acá es que si pensamos desde una perspectiva intercultural, tenemos que pensar de una forma más amplia en términos de lengua y cultura, y principalmente si hablamos de inglés, es otro tema, pero si hablamos de inglés, es muy fuerte, es muy un pensamiento muy fuerte de que es una lengua obligatoria, una lengua internacional que todos deben conocer, y bueno, el tipo de comunicación que se espera, especialmente en un contexto
de frontera y de turismo es que las personas, los estudiantes, pueden hablar de forma específica, ¿sí? Y la lengua específica, pensada de una forma como un sistema. Y lo que pensamos en este primer contacto de los estudiantes con la lengua inglesa fue justamente el contrario, ¿no? Es pensar en la diversidad de lenguas, en la diversidad de culturas, y que inglés está en este contexto, ¿sí? De diversidad también. Y invitamos al final del curso dos estudiantes de UNILA, Ticuna, las dos estudiantes indígenas de UNILA, para para preparar el clase y hablar sobre sus culturas, sobre sus lenguas, sobre sus modos de vida. Y en esta foto, por ejemplo, tienen ahí, los estudiantes están en una danza específicamente practicada en sus comunidades, en las comunidades ticuna. Y en la segunda foto también la presentación de fotos de la comunidad de la estudiante. ¿Sí? Entonces, esto solamente como un ejemplo rápidamente para pensar un poco la cuestión de la interculturalidad como algo complejo, ¿sí? Y que de compartir, un momento de compartir las experiencias y los saberes, y principalmente pensar la diversidad y dar más visibilidad a la diversidad, como solamente para sistematizar un poco lo que dijo sobre la perspectiva intercultural. No voy aquí a hablar mucho de autores específicos, pero Catherine Walsh es una de las autoras con las cuales tenemos trabajado en el proyecto, pero hay muchos otros autores que ahora no podemos alongar mucho, pero esta perspectiva de interculturalidad como un proceso dinámico de compartimiento, comunicación y aprendizaje de saberes y prácticas. ¿Sí? Muchas veces esta noción de interculturalidad es vista de una forma muy homogénea y muy armónica, muy armoniosa, sin conflictos, pero el conflicto es parte de del propio proceso de interculturalidad. Por supuesto, tenemos también este enfoque en la mayor visibilidad, reconocimiento y valorización de la diversidad lingüística y cultural. Entonces, con este ejemplo, creo que ya fue posible tener una idea de cómo trabajamos en esta perspectiva, y después podemos hablar un poco más sobre eso, porque, bueno, ahora voy a dejar con Mario la palabra para que hable un poco sobre el proyecto que estoy ahora en la coordinación con él, estamos juntos en la coordinación de este proyecto de extensión, pero voy a dejarle hablar ahora. Gracias. Mario. Ok, gracias Laura. Bueno, es un proyecto que nació a partir de mis proyectos de doctorado, que comencé a hacer doctorado aquí en la universidad, aquí de al lado también. Y de ese proyecto de doctorado comenzaron a aparecer los trabajos. Actualmente está coordinado por la profesora Laura, que está aquí a mi lado. Y en este caso, esa foto específicamente es un proyecto que fue sacado el año pasado, creo, el año antepasado. Inclusive le vemos aquí a Miguel Verón, que también es colaborador del proyecto, que estuvo dando clases en UNILA y también estuvo compartiendo con nosotros y dando clases de educomunicación también en este lugar. Esta es una escuela indígena dentro de la aldea de Itamará, a 150 kilómetros de Foz de Iguazú, en el interior de Paraná, y ahí desarrollamos ese proyecto a pedido de los propios indígenas. Primero comenzamos con un curso de guaraní, de preparación de material pedagógica en guaraní, de la enseñanza del guaraní, con los propios profesores de guaraní de las aldeas, que son varios, son 2 aldeas juntas, que tienen en torno de más o menos 12 profesores de guaraní, y que utilizan bastante los materiales de Paraguay, y lógicamente también yo le llevé otros materiales de Paraguay, de Argentina, de Brasil y de São Paulo. Hicimos un estudio de las diversas variedades de la lengua guaraní con ellos. Y en este caso hicimos un trabajo de educomunicación, donde trabajamos en la comunicación, de tener una lectura crítica de los medios, de la media, del uso de los medios de comunicación, tanto el celular también, que es una forma de comunicación,
y así seguimos trabajando. Es un día que nos reunimos. Aquí están profesores también de UNILA, una colaboradora de la Universidad de Santa Catarina, aquí está Miguel Verón, también nuestro colaborador, profesor también de nuestro proyecto. Está la lideranza y los chicos y nuestros compañeros comunicadores también del proyecto. El siguiente foto, Laura, la siguiente foto. Aquí se ve mejor nuestro proyecto. Son los chicos que le enseñamos a que utilicen la máquina de fotografía y lógicamente también muchos de ellos ya tienen celulares y usan el celular para que se comuniquen. Con ese celular es que ellos consiguen hacer sus pequeños videos, pequeñas manifestaciones, pequeños cortos o mensajes que ellos graban siempre en guaraní. Hay una pasión en escribir y en hablar y defender siempre en guaraní. En este momento están haciendo una tomada contra luz, vamos a llamarla así, de una de las clases de enfoque de la fotografía. Aquí le vemos varios proyectos y también le vemos a Miguel Verón, que también estuvo participando con nosotros en la preparación de esta oficina. Siguiente foto. Aquí quiero también dejar claro lo siguiente: la mayoría de nuestros estudiantes son niños, esta vez son niños de 7 a 8 años, también jóvenes. Participamos también de las ceremonias religiosas dentro de las aldeas y principalmente tenemos un respeto profundo por la sabiduría originaria que está en las aldeas. Aquí una foto en un evento que se hizo en una escuela, que dentro de la escuela de la aldea, donde los ancianos hacen, además de dar sus enseñanzas en guaraní, también hacen sus danzas y sus manifestaciones culturales siempre en el idioma guaraní. Siguiente foto. Aquí, hablando del guaraní, con el gran Asibaí de la pandemia que tuvo del año 2020, seguimos trabajando. De esta vez conseguimos crear, con la ayuda de nuestros equipos de comunicadores, que somos varios estudiantes de UNILA. Con nuestra orientación también conseguimos colocar en el aire un sitio de internet, para ver fotos y videos. Esta es la dirección del sitio, educom guaraní todo junto, .tk. Entonces, como lo buscan en el internet, ya van a encontrar de interés. Y aquí están las fotos y videos que los propios indígenas realizan, ¿no? Lógicamente, nosotros hemos hecho las orientaciones, pero son ellos que hacen generalmente los videos y nosotros tratamos de traducir. En mi caso, hemos hecho una transcripción en guaraní y la traducción en portugués. Generalmente los videos vienen con dos tipos de suscripción, de leyenda o de subtítulos, que son en guaraní, transcribir totalmente lo que dice en guaraní, y después también en portugués. Y este es nuestro logo, Educom Guaraní. Abañemos a Imboe, sería Educom Guaraní en guaraní, y la imagen del Opu, que sería la casa de reza, que es el símbolo de la sabiduría guaraní, es donde se imparten el conocimiento, la cultura y el idioma guaraní aún está vivo aquí en nuestras aldeas, en nuestro estado de Paraná. ¿Ok? Sí, y puedo completar con algo. Sí, claro. Si entran en el blog que está en este sitio, nuestro sitio, si entran en el blog del sitio, van a poder acceder también a la historia del desarrollo, digamos, o de la concepción del logo, de este logo. Porque partimos de un dibujo de un niño, de una niña en la comunidad, y partimos de un dibujo de un niño de la comunidad para hacer llegar a esta idea del logo, ¿sí? Entonces también es algo muy significativo para nosotros y para ellos también, ¿sí? Esta la imagen del proyecto, digamos, el símbolo del proyecto, del logo. Y otra cosa también es que partimos de la necesidad de la comunidad para desarrollar sus propios materiales didácticos para la enseñanza de guaraní,
y con los desafíos del año pasado, con la creación del sitio, por ejemplo, tenemos materiales acá que pueden ser utilizados por los profesores de guaraní, tanto en Brasil como en otras regiones, como en otros países, y en otros contextos también, ¿sí? Para mostrar justamente la diversidad de culturas y también para mostrar la diversidad de la lengua. ¿Sí? Entonces tenemos acá un repositorio, un sitio donde tenemos muchos materiales que están aún en construcción también, pero son materiales de la cultura viva, ¿no? De la cultura viva de la comunidad. Entonces es muy importante también destacar eso. Sí, gracias. Exactamente. La siguiente foto, creo que ya estamos llegando al final. Lo importante queríamos dejar también claro la importancia de nuestros cursos de guaraní y a partir también de otros cursos de otros idiomas, de otras culturas indígenas aquí de Paraná, tanto también otras culturas, no solamente indígenas, culturas como la China o como la cultura árabe, ¿no? que son varias también diversidades. Lo que trabajamos y insistimos mucho justamente son esas dos cosas tal vez importantes, que sería dentro de lo que es lengua, cultura y la pedagogía intercultural entre las culturas, es el tecoponá y el buraputá. El tecoponá, que sería el buen vivir de los guaraníes, que ahora le llamamos como filosofía guaraní, en una forma de vivir guaraní, pensamiento guaraní. Entonces, a veces es importante también que todas las naciones, dentro de toda la nación guaraní, inclusive Paraguay, tengamos importancia del que sería el tecoponá, que es una forma de vivir con relación diferenciada con el medio ambiente, donde todos los seres tienen el mismo derecho de existir, desde las plantas y los pequeños insectos, etc. Entonces, es una filosofía guaranítica del buen vivir con el medio ambiente, el buen vivir, cuando digo medio ambiente, con el otro, con todo que le rodea, ¿no? Es una filosofía guaranítica. Y la buraputá, como usted ya sabe también, es una terminología muy conocida mediante León Cadogan, un paraguayo muy conocido por ustedes también, donde reconoce la espiritualidad guaraní, ¿no? El pueblo guaraní es un pueblo muy espiritual, muy abnegado a los espíritus y donde todo tiene un espíritu, un protector, como se dice, tapeyara, urayara, uituyara, que son guardianes o guardianas de la espiritualidad guaraní. Por eso creemos fuertemente de que es un símbolo de la filosofía y la espiritualidad guaraní. Y aquí tengo una imagen del chamoy, del anciano llamado Jerónimo Kunumi, Jerónimo Kunumi, que falleció hace 2 años atrás y lo homenajeamos, también fue homenajeado dentro de mi tesis doctoral, y siempre lo homenajeamos, donde nos dio varias clases, donde nos transmitió su sabiduría, y para nosotros es un hombre sabio, donde representa toda la sabiduría guaranítica dentro de esta persona llamada Jerónimo, y que nos indica realmente la verdadera sabiduría guaranítica, tanto de la lengua como la cultura, como sí, que no se lo ve separado, ¿no? El otro lado le vemos a un OPU construido, lógicamente más moderno, ya más nuevo, donde hacemos ese tipo de cartaces para llamar la atención de otros indígenas, de otros guaraníes, para que puedan aproximarse a nosotros, y así llevamos nuestro proyecto en frente aquí en UNILA y dentro de la diversidad. Creo que es importante también dejar claro que esa enseñanza de lenguas, la lengua no se enseña sola, no viene sola, viene consigo una cultura con todo un contexto. Es importante llevar esa cultura, ese contexto originalmente con las lenguas, y ñambo eno pe guaraní todo en dive y arandú ave arandú o en dive, entonces unión dive guaruana arandú ka tije hashi guay paraguay be unión dive ñambo epe te copona pe agura puta pe yero vía jape ñandú pona guaraní guayouba. Entonces en ese sentido yo agradezco y le dejo ese mensaje de que la importancia de esas dos frases, el tecoporán, que es la filosofía, y la buraputá, que es la espiritualidad de los guaraníes, para que nosotros, todos
podamos conocernos más y ver sus diferencias en todo este pueblo, en toda esta gran nación guaraní que consta de los 4 países, Bolivia, Brasil, Paraguay y Bolivia. Bueno, creo que es eso, ¿no? Muchas gracias a Gullier BT, obrigada. Muchas gracias a Gullier BT, AEBT o ABT, como se dicen aquí en Brasil también. Muchas gracias. Gente, entonces, si no hay más tiempo, estamos aquí para responder algunas preguntas, casos hubiere algunas. Muchas gracias a Gullier BT. Muy obrigado. Hemos lanzado la convocatoria para los extranjeros, pero estamos en eso, conseguimos lanzar la convocatoria para extranjeros, donde siempre hay 3 o 4 cupos de cada curso para cada país, ¿no? Lógicamente los cursos de ingeniería y medicina son más concurridos que otros cursos, ¿no? Entonces todavía no tenemos, pero pueden informarse dentro de eso. Y también estamos trabajando juntos con la Fundación Edwin Maranhão, ¿no? Trabajamos juntos para que podamos hacer cursos juntos. Este mismo proyecto estamos realizando juntos también, ¿no? A través de Edwin Maranhão. Entonces, así como nosotros colaboramos con Edwin Maranhão, también los profesionales de Edwin Maranhão, incluyendo el profesor Miguel Verón, también colabora con nosotros en nuestros cursos. Otro ítem también que yo he visto en el Facebook, como preguntando, es sobre el Tecoponá y la Albura Pritá. El Albura Pritá justamente hay un libro que fue lanzado por León Cadogan. Si ustedes ponen, por ejemplo, en el Google, hacen Google, Albura Pritá, PDF, van a encontrar varios materiales, inclusive el original, la copia del original de León Cadogan, donde aparece, son cánticos, son rezas, cánticos, que está en guaraní, y traducidos al español o al portugués, ese guaraní, un guaraní bastante antiguo. Para quien es del área del guaraní, por ejemplo, quien estudia guaraní, sería interesante estudiar también el Albura Pritá, donde es el guaraní original, vamos a llamárselo original, el guaraní hablado originalmente, ¿no? Es siempre interesante estudiar también el guaraní a partir del Albura Pritá, que es la espiritualidad, como si fuese... sería la Biblia de los cristianos, sería la Albura Pritá para los guaraníes, ¿no? La espiritualidad desde el inicio de la creación del mundo y el primer fin del mundo y la continuación del mundo después. Y el Tecoponá es una filosofía que también hablamos bastante. Yo todavía sigo investigando, un trabajo de doctorado, pero continúo investigando. Y hay otras personas, inclusive mañana, nuestro compañero Wilson de Colombia, también es un especialista en el buen vivir, también estudia un poco también el Tecoponá. Lógicamente el buen vivir es una filosofía totalmente latinoamericana, de los pueblos hispánicos, pueblos indígenas de América Latina entera, de la Vía Yala, como le dicen. Entonces, no es solo exclusivamente los guaraníes, sino prácticamente la vida de muchos pueblos originarios, no solamente de América, sino de África, de Australia, todo más también. Es el buen vivir, el Tecoponá, el buen vivir. También hay varios materiales, si tú colas en el Google, Tecoponá y Bartolomé Meliá, por ejemplo, hay un texto también bien interesante de él. El tiempo no nos permite hablar mucho más de ese tema, pero es un tema interesantísimo, que son 2 temas que recomiendo para que todos los profesores de guaraní siempre traten que trabajen en sus clases, porque el Tecoponá es una filosofía, plena filosofía, así. No llamo más cosmología, porque cosmología se refiere a la sabiduría indígena solamente, no, sino filosofía, amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Entonces, recomendamos, por ejemplo, para que se utilice el Tecoponá, la filosofía del guaraní, que es el buen vivir, en nuestra clase de guaraní, y el Albura Pritá también, que es la espiritualidad. Entonces, ese sería más o menos el resumen de lo que queremos. Mario, hoy oporandúa unila pepañimbo guaraní, hoy oporandúa. Sí, Romboé guaraní, Xeupepe Guamboé Jara, pero Romboé guaraní pues como disciplina, es decir, no es el idioma completo. Unila pero Rorecoa veí curso guaraní como curso de extensión universitaria y Uñemboé bandas ya estudiante Unila.
En otras palabras, se enseña del guaraní en varios niveles. En el nivel para los graduados, para quienes están estudiando curso de letras, licenciatura, es obligatorio el curso de guaraní. Son varios semestres que tienen que aprender el guaraní. Lógicamente, 1 o 2 semestres no es suficiente para el dominio, pero por lo menos va a tener el conocimiento de la cultura, como dijo el tecoponal, ya es suficiente tal vez para comenzar a entender y tener la sensibilidad del idioma. Y también para quien no es estudiante de UNILA, también puede estudiarlo a través de nuestros cursos de extensión. También tenemos cursos de extensión para que no es de la comunidad, que no es de universitaria, por ejemplo, la comunidad alrededor de la universidad. Actualmente también hay cursos de extensión, todos gratuitos por el momento, también dentro de UNILA. En este momento no sé muy bien si están ofreciendo o no por causa de la pandemia, pero yo sé que el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, en agosto, septiembre, hubo sí un curso de extensión vía internet que se enseña generalmente para gente que no habla nada el guaraní, para que quiere conocer realmente los primeros pasos del guaraní. Guaraní para extranjeros, me llamarle así, si existe ese idioma. Excelente. Y hay también, Mario, si quiere difundir el curso de profesores indígenas también, ¿no? Que están ahora en la red, en las redes, están haciendo mucha divulgación de este tipo de curso de guaraní desde sus propias comunidades, ¿no? Es importante también destacar eso. Hablando de eso, hay varios grupos, tanto en San Pablo, hay 2 grupos, hay uno en San Pablo que enseña el guaraní Buda, hay otro en el litoral de San Pablo, que también mi hija está estudiando eso, que es el Tupí guaraní, que sería el guaraní Ñandeva, ¿no? Y también hay otro guaraní también enseñado en Mato Grosso del Sur, dentro de la Universidad de Dorados, también todos cursos online de internet para la comunidad que esté interesado, ¿no? Muchos de esos, lógicamente, piden una ayuda porque son comunidades indígenas muy pobres, entonces siempre es interesante colaborar con ellos con algún monto X que ellos piden, siempre es no es muy grande, es simplemente indicativo, digamos así, que enseña. Entonces son varios cursos, son varios profesores que enseñan varias variantes, disculpe la cacofonía, varias variantes del guaraní. El guaraní Cayobá, que es bien parecido al paraguayo, el guaraní Budá, que es el guaraní originario, y el guaraní Ñandeva también todos guaraní, son idiomas guaraní que podemos dialogar entre nosotros, son variantes. También varían en la forma de escrita también. Entonces, son todos indígenas, muchos de ellos estudiantes universitarios que están enseñando el guaraní aquí en el Brasil vía internet. Estaba empezando a Argentina, San Nicolás de los Arroyos. San Juan Bautista, Misiones Paraguay, Posadas, Argentina, Itagua, Capiatá, El Dorado, Misiones. Mira, Curuzú, Cuatía, Corriente, Argentina. Mingaguazú, Guaraní Esteve, Curuzú, Cuatía. Loma Grande, mira, Campo Grande, Bolivia. Profesora de Lingüística, Moñevita Lajera, Liliana Paredes Moreno. Villa Ayes, Pedro Juan, Buenos Aires Villa, Gisela Playa y oímos Coibos Apupepe Huaca, Guazú, Sao Paulo, Brasil, oímos Ricardo Araujo, APC Valle, José Domingo Campos, Mari Carmen, Maite y Mari Carmen, cooperadora se Valle, vea. Pesa, Ibiza, acá tercera indígena, Teorina, Ibiza, Ape Porto Alegre, Tiele, te invita a cuñar Catupurú, Cuñataí, Catupurú, Oyapoa Investigación. Reinilda, Villa Giselle, o Giselle, me voy a dejar si te vaya a Buenos Aires. Vargas Cue, Paraguay, Vargas Cue, Nueva Italia, Paraguay, Hassan de Paraguay, Ciudad del Este. Bueno, esta tapiza Quilmes, Ave, oía, empezamos a ya hay J. Augusto, a Aputata, APT, Guarambareco, acá te se valle.
Nei, ñamo acabó todo profesor dice, después podía hablar del libro del doctor Mario, dice. Hablo que es la Biblia, no, el tema de Agura Putar, porque mi Mauro, Mario, de Agura Putar es igual. Sí, el Agura Putá es, como dije, la Biblia de los guaraníes. Es un libro hecho en 20 capítulos, son poemas de 20 capítulos, totalmente guaraní, guaraní ma, guaraní, hasipe guaraní, hay que entender un poco, no solamente la espiritualidad guaraní, sino también conocer un poco de profundidad del guaraní original, como se hablaba 500 años atrás. Y eso se encuentra fácilmente en la internet. Él habla el comienzo habla sobre el origen del mundo, ¿no? El primer capítulo habla del colibrí, el Mainoi, que sería el Mainombu, que justamente está en la imagen aquí que yo tengo, que es el pájaro sagrado que le alimenta a Ñanderú, Ñanderú papá tenonde, y que sería el dios de los guaraníes, Ñanderú, papá en el sentido de final, creador que se creó a sí mismo y creó todo. Y ahí va contando la historia que tuvo 4 hijos, los hijos son Ñamandú, Tupán, Caraí y Tupán, Ñamandú, Caraí, Yacairá. Y cada uno de esos hijos, se me llama así, uno cuida de los árboles, del tiempo, del viento. Entonces, hay toda una filosofía espiritual de los guaraníes, ¿no? Entonces, le invito a que lo hagan, googleen, en Google van a encontrar, pongan ahí Agurapitá, León Cadogana, van a aparecer el texto sobre esa espiritualidad de los guaraníes. No da para hablar en pocos minutos, pero es una teoría que hay que estudiarlo bastante bien y bien interesante. Inclusive desde el punto de vista lingüístico, porque es un guaraní bastante antiguo y bien difícil, no es fácil de entender, comprenderlo muy bien. Hay que ver varias traducciones de eso. Tengo una compañera, inclusive nuestra compañera de la Universidad Federal de Santa Catarina, Joana, ¿te acuerdas? También está estudiando, haciendo nuevas versiones, nuevas traducciones con los chamoy, con los ancianos también. Es un tema bastante interesante que había que investigarlo bien, crear un curso de investigación sobre en ese sentido. Joana, oía veina coño mon que estaba Joana de Yarecota veña. Hoy veña en día, de Mario, por andu pajao veña botean guayaje y hay que hacer el tema para oye bueno que interlingüística y después ve. Va el tema para oye bueno que interlingüística y después ve a veo por andu peteña y no Estela Trinidad, profesora Boejara, Universidad Nacional Itapúa, Encarnación de Guape. Vamos a hacer Laura Bebe por Andupea. Laura, que temas, como que era, desenvolvemos dentro da língua intercultural? Como desenvolvemos isso? Pesquitero ainda, que a moça ponava ainda. No, Moça misa português, Miguel. De conhecer ponar português aí? No. Y por ahí, vamos a poner, pesquite. No comprendí la pregunta. Si quieres traducirle, Miguel. No voy a traducir porque mi profesora está acá presente también y me puede decir después. Não, eu entendi assim, como trabalhamos a interculturalidade dentro de uma língua, dentro das línguas, de ensino das línguas. Como a gente poderia fazer isso com o melhor proveito da interculturalidade dentro de uma língua. Por exemplo, você ensina inglês, mas só ensina a cultura inglesa. Eu puedo enseñar guaraní, pues solamente hablo de guaraní. Sino usamos el idioma, por ejemplo, portugués, pero no solamente hablar de Brasil, sino hablar de Paraguay, hablar del guaraní, hablar de Europa, hablar de todas las culturas que se relacionan con el idioma. No solamente un idioma, una cultura, sino un idioma y varias culturas. Sí, Marilda Cavalcanti es una investigadora de lingüística aplicada aquí en Brasil y me gusta mucho un texto donde ella habla de esta formación de profesores, ¿no? Formación lingüística ampliada.
Una formación lingüística ampliada involucraría o envolvería este aspecto intercultural, porque la interculturalidad no es algo que nace o que está así, que es natural. ¿Sí? Muchas veces pensamos que solamente vamos a traer temas diferentes, culturas diferentes en la misma clase, todo va a pasar como si fuera la interculturalidad, pero es algo intencional y planeado. Entonces tenemos que pensar, sí, en los aspectos lingüísticos también, cómo pensar la diversidad de lenguas y de culturas y cómo dar más visibilidad en la clase de lenguas, porque eso es, creo que es lo más difícil, el desafío, porque tenemos una historia del currículum, de plano de estudios en gran parte de los países, que enfoca solamente en la lengua como un sistema, en las reglas gramaticales y todo eso. Entonces, ampliar un poco esta mirada sobre las lenguas creo que es un primer paso para pensar las cuestiones lingüísticas también después. Entonces, creo que cada profesor y cada comunidad puede pensar, cada comunidad escolar, por ejemplo, si estamos hablando de una escuela, puede pensar estrategias específicas para trabajar este tipo de interculturalidad y cómo va a hacer eso. Pero esta idea de la ampliación de la concepción de lengua creo que es un primer paso para las otras cosas que pueden ser hechas en este sentido. No sé si Obrigado. Bien. A ver, y Carloas, pesa vaina, Sotelo, estoy mirando al profesor Ramón y profesor Verón desde Argentina, Posadas. A ver, se hace mucho más interesante aprender una lengua cuando hay historia de por medio. Me encantó el encuentro. Bueno, coordinamos, mañana, o sea, no, el jueves vamos a estar tratando un poco también este tema acá con las compañeras con quienes vamos a hablar sobre este tema específico del guaraní. Ñamotiwa Yajao, empezáramos, ya le como cuenta Pichacatupiri, Wilson Martínez Huaca, Colombia, esta la de colonialidad idiomática. Interesante este tema. El encuentro entre los idiomas minoritarios y el castellano, el español. Y Magíster Jorge Alberto Paredes, experiencias educativas en la nación guaraní de Bolivia. Pues éramos, yo mi televisión que va imperdible, lleva, jamás. Hace meses a Guillet en un derecho a provincia de Gardoño de Herrera, pero me desea Guillet, pues a la Javier, a Pedro Ñaña Nendive, a Curibe, y ya poco en la Cónico TV, pues a la Cuera Ñamba, Pomiña, Ñamongue, también, y por un huevo de Siricuela, pues a la Elvira Martínez, Joga Guillet, un papo, y una gesta, o una coana gesta, un papo, pues en la de Emil Cervérate, pues Emil Cervérate, hasta Ñene Putimores. A ver, me decía por ahí, Federico Ñamandú, Verón, hay una parte técnica, o manejar a Guille, a una parte técnica, que se de que tú hay Guille yo esa, ya baja, y una cosa por paiteo. Empezamos a Guille yo a supe, a con usted, a Guille, y Sobipa, Mario, Laura Peguana. A Guille, entonces ya llevo permiso de fuera, Jaña Botu, Pepe, Jaña Yujuta, con el Ocarote. A ver, ya por PT, tem, pesado y penderoga, con Paraguay, tu saja, y veja, ve, ambos este tam. Aguye, ven. Oye. Aguye, vete, obrigado.